planteamiento de López Obrador, que son héroes y heroínas porque el PRIAN los tuvo en apatría prácticamente, sin derechos allá ni acá, y saldar una deuda histórica con nuestros connacionales. Que la oposición una vez más se aprovechan de esta situación para desinformar, para generar miedo una vez más. Una reforma de esta naturaleza era necesaria, no busca más que protegernos y sobre todo también garantizar justicia para todas y todos. Tenemos un secretario diputado de Estado, Christopher Landau, que se la pasa en redes sociales amedrentando a cualquier usuario de Twitter y diciendo que es el quitavisas. Y eso, ¿saben quién lo hacía? Los nazis. Los nazis quitaban visas, los nazis quitaban pasaportes, los nazis hacían ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones. Bienvenidos al podcast del bienestar, el podcast que la derecha no quiere que escuches. Soy Jimena Lagunes y en esta ocasión vamos a hablar de los temas más relevantes de esta semana y por eso tenemos 3 invitados de lujo, expertos en todo lo que está pasando en materia política. Tenemos a Diana Barragán. Mucho gusto, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poquito para que te conozca de ti. Pues mi nombre es Diana Barragán, soy diputada local en el Congreso de la Ciudad de México. Represento al Distrito 2 en la Alcaldía Gustavo Amadero. Y, por supuesto, formamos parte de la bancada de la transformación desde el Partido del Trabajo. Alejandro Robles. ¿Qué tal, Jimena? Muchas gracias por la generosidad del espacio y yo soy el secretario de Mexicanas en el Exterior del Comité Nacional de Morena. Tenemos la tarea de organizar los comités de nuestro partido en el exterior, particularmente en los Estados Unidos. Muchas gracias. Carlos Centeno. ¿Qué tal? Pues un gustazo de estar acá platicando con todas y todos ustedes. Soy Carlos Centeno, director editorial de El Soberano, el medio más militante y de izquierda y obradorista de este país. Entonces, pues un gustazo estar por acá platicando y conversando. Bueno, pues a aprovechar a estas personas brillantes que tenemos y por qué no hablamos, qué les parece que hablemos hoy de la reforma a la ley de amparo que ha sido aprobada y que la verdad está causando como mucho malestar en la oposición. O sea, yo es lo que noto, malestar, pero no argumentos. A ver, ¿qué nos puede contar Alejandro? Es natural que haya esta efervescencia, pues es nada más y nada menos quienes habían estado al amparo de la ley, literalmente, totalmente por encima de la ley, y la discusión trajo una fórmula interesante que permitió, sin contravenir el principio de no retroactividad, que todos los juicios que tienen hoy los evasores fiscales se sujeten a este nuevo amparo. Es devolverle el amparo al pueblo, porque así fue ideado en su momento por Crescencio Rejón, por Mariano Otero, con el propósito de darle un instrumento al pueblo que se encontraba ante una eventualidad de arbitrariedad. Y la oligarquía mexicana pues no está en indefensión, está lejos de ello, y creo que ya hacía falta de ponerles un alto. Es un tipo de delincuencia organizada de la que poco se había hablado, pero es muy importante porque incluso a veces, usualmente, la delincuencia organizada se piensa en el narcotraficante, en el traficante de estupefacientes, pero el daño que hace un evasor fiscal, y aquí que es el podcast del bienestar, pues es en perjuicio del pueblo, ¿no? O sea, a veces en los pueblos te dicen, no, pues es que el narcotraficante arregló la iglesia, ¿no? Pero un delincuente de cuello blanco como es el evasor fiscal, nada, cero, o sea, no tiene ningún tipo de contemplación hacia el pueblo, y el pueblo no tendría. Yo creo que hoy se topó esa oligarquía con una valentía de la presidenta de la República, les puso un alto. Realmente estaban acostumbrados a hacer lo que ellos quisieran, se les reformó el poder judicial, ya no cuentan con un poder judicial a modo, y ahora ya tampoco cuentan con un amparo que había quedado como un instrumento al servicio de esta poderosa minoría. Sí, es que hay que decirlo, ¿no? Metían amparo para justificar y alargar los procesos, ¿no? Sí, entonces, por supuesto. Justo lo que quieran es evitar el abuso. Sí, bueno, ya lo mencionaba muy bien el compañero Alejandro, pues quienes se veían beneficiados por este tipo de legalidad, pues eran los evasores fiscales, los delincuentes de cuello blanco,
Y que ahorita, precisamente, si nosotros nos ponemos a analizar cada uno de los argumentos que están dando o quienes están dando esos argumentos en contra de esta nueva modificación a la ley del amparo, pues nos percatamos que son los mismos corruptos de siempre, ¿no? Yo he visto en redes sociales que quien se queja es Rubén Moreira, ¿no? O sea, de los principales que se quejan, de los principales quejosos, es Rubén Moreira, que para empezar es un zángano que empobreció y que además saqueó el pueblo del estado que gobernó. Entonces, me parece gravísimo y me parece importante analizar qué personas o qué personajes están metiendo esa idea o esa narrativa de que la democracia también en México ya se va a acabar, de que la democracia en México está en peligro por quién sabe cuánta milésima vez, como lo han dicho desde hace casi 30 años, desde que el expresidente Andrés Manuel López Obrador llegó a ser jefe de gobierno. Entonces me parece bastante interesante analizar qué tipo de perfiles están esparciendo estos rumores, ¿no? TV Azteca ahí en sus noticieros, TV Azteca en sus páginas de Facebook, en sus páginas de X, pero lo que me parece más importante también ver es la reacción que la gente, que el pueblo le da a cada una de esas noticias alarmistas y amarillistas. Y es que le dan me divierte y me meto a ver los comentarios de las personas y es así como de, pero si ustedes que, más bien, su empleador tiene miedo, ¿no? Ricardo Salinas Pliego tiene miedo de esta nueva ley de amparo porque precisamente ya no van a poder guardar el expediente en el cajón ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, claramente con la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación que está a disposición del pueblo y de que pues se hagan los procesos que se tengan que hacer para que las personas cumplan con sus responsabilidades fiscales y que también la gente, el pueblo entienda que no se está dañando a la persona, que no se está dañando al pueblo. A quienes está o están en peligro, pues son aquellos corruptos que se han negado a dar la cara por injusticias que han cometido. Claro. Diana, ¿qué opinas? A ver. Pues no me sorprende, pero sí me parece bastante lamentable que la oposición una vez más haga uso tendencioso de un tema como este para desinformar a la ciudadanía, además de un tema complejo a veces de entender, ¿no? Y que precisamente se aprovechan de esta situación para desinformar, para generar miedo una vez más. Creo que es importante transmitir un mensaje claro a la ciudadanía de que estén tranquilos, de que una reforma de esta naturaleza era necesaria y únicamente va a modernizar un proceso que no busca más que protegernos, proteger un derecho tan importante y sobre todo también garantizar justicia para todas y todos. Está acompañada naturalmente y lo antecede la reforma al Poder Judicial y me parece bastante perverso por parte de la oposición que se utilice, pues sí, un tema a veces difícil de entender para generar esta confusión. Como bien dicen, en redes sociales también se ha vertido pues un debate álgido que ha abonado a que se genere desconfianza. Son artimañas y son recursos a los que regularmente la oposición hace uso para pues seguir favoreciendo sus intereses, ¿no? Y esto, como bien sabemos, es algo que de seguir como estaba planteado antes, no hacía más que favorecer empresas a intereses económicos y que era indudablemente necesario. Así que es algo que celebro, que vemos con muy buenos ojos y que sigue abonando al proceso transformador que estamos viviendo en el país. Y aparte creo yo, no sé ustedes qué piensan, pero sí, o sea, si en verdad salimos a la calle a platicar con la gente, a platicar con el pueblo, y una encuesta, 10 personas decían utilizado ellos el amparo, yo creo que va a estaría interesante ese ejercicio, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que el mexicano no ha utilizado, el mexicano de a pie, no ha utilizado como tal esas herramientas o como tal pues esta ley de amparo, ¿no? Quienes se han visto beneficiados históricamente, como ya todos lo hemos mencionado, pues son estos grandes corporativos para intereses personales e intereses muy únicos. Sí, no, pero además, ¿sabes qué? Lo padre que estamos viviendo en esta época de transformación es que la gente puede ser partícipe de estos debates, ¿no? Y que a pesar de que hay medios que evidentemente están comprando la idea de que la reforma a la ley de amparo
perjudica a las víctimas. Hoy somos más medios que estamos acaparando, ¿no? Un poquito y diciendo, no, espérate, vamos a informarnos. Vamos a informar a la gente y no menospreciamos. Entonces, lo que sucede a veces con la oposición es que menosprecia el intelecto del pueblo, ¿sabes? Y eso siento que está pasando, ¿no? Además siempre salen con el petate del muerto. Siempre dicen, si gana la izquierda se va a México al carajo. Si se eligen jueces y magistrados se va la justicia al carajo. En fin, siempre es la misma cantaleta de la gente conservadora y que ya el pueblo ya se dio cuenta que siempre es ese mismo alarmismo y que son los mismos de siempre, los medios convencionales, que siempre están ahí al servicio de estos intereses que nada tiene que ver con el pueblo, como dice muy bien Carlos, pues ¿cuántos mexicanos tienen acceso a los tribunales de la Federación? ¿Cuántos han recurrido vía amparo? Claro, sí. Entonces se trata precisamente este cambio de época que representa hoy este segundo piso de la Cuarta Transformación, pues en devolverle al pueblo un tribunal que lo escuche y un amparo que realmente lo proteja. Por ejemplo, los últimos personajes corruptos a gran escala que han utilizado el amparo. Gerardo García Luna, que ya sabemos qué fue lo que pasó, ya sabemos en dónde está. Ricardo Salinas Pliego, Javier Duarte, el exgobernador priista de Veracruz que le dio agua destilada a niños con cáncer. Y un sinfín, también Rosario Robles en algún momento utilizó ahí un amparo que pues fue prácticamente la mente maestra de la estafa maestra. Entonces vemos qué personajes son los que han estado detrás de este tipo de herramientas legaloides. Alito Moreno, claro. O sea, Alejandro Moreno... Yo creo que Alejandro Moreno debe ser de los más preocupados en este momento, ¿no? O sea, yo creo que en el Senado va a votar así de no. Entonces, ya votó. Entonces me parece muy interesante ver cómo ese tipo de personajes políticos realmente ya están como lombrices ahí, a ver en dónde se esconden, ¿no? Bajo la tierra. Y destacar precisamente eso, lo malintencionados que son los comentarios y el sesgo que tiene todas las opiniones vertidas por su parte. Claro. Lejos de abonar al debate, de enriquecer una reforma tan útil, es evidente el interés que mantienen, lo cual pues a todas luces apunta en la misma dirección que todos conocemos y me parece bastante ofensivo para el pueblo. No busca enriquecer un debate, sino al contrario, busca empantanarlo y eso pues es inaceptable. Claro, para eso estamos aquí, ¿no? Justo para aclarar todos estos rumores fake news, que no abonan y que quieren tener a la gente abajo, ¿no? Entonces, quiero con ustedes platicar esto de los migrantes en el extranjero. Alejandro, tú que eres experto en esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué estamos viendo? ¿No? Estamos en un contexto muy álgido mundialmente y los que lo están pagando sí somos todos globalmente, pero nuestros paisanos que están allá lo están viviendo así. Con especial intensidad. Sí. Nuestros connacionales dando una gran batalla política, ilegal, jurídica, y que realmente si hoy no está logrando los propósitos de deportación la administración Trump, es gracias a esta gran batalla, a esta insurrección. Yo te quiero señalar que tú puedes apreciar los índices de popularidad de la administración Trump, los sondeos, pues está por los suelos, se advierte una derrota en el Congreso en las próximas elecciones y a diferencia de lo que está sucediendo en México. En México tenemos una presidenta con 8 de cada 10 que está respaldándola. Solo los que están ahí cegados por los vendepatrias y traicioneros tipo Lili Téllez o el propio Alito, por cierto, que andan ahí pidiéndole a gritos a la administración Trump que nos trate como lacayos, como colonia. Y quitada la soberanía. Es correcto. Entonces ahora sí que hay mucho pueblo, mucha presidenta y eso es lo que hay que destacar. Y el pueblo migrante, pese a esta situación, lo más seguro es que en este año, que no han podido ir a trabajar muchos por el temor a las redadas, nuevamente alcancen los $60,000 millones en remesas. Es decir, están afrontando esta situación y pese a ello, siguen mandándole mucho amor a sus seres queridos a través de las remesas. Entonces yo creo que eso es lo que hay que destacar. Y nosotros como México de la Cuarta Transformación, pues seguir este planteamiento de López Obrador, que son héroes y heroínas, porque el PRIAN los tuvo en apatridia prácticamente, sin derechos allá ni acá, y
Hoy hay que restituirles, aprovechar esta discusión de la reforma que ha instruido la presidenta de la República, Claudia, con la comisión que encabeza Pablo Gómez, y que les permita ejercer el voto, como ya lo habíamos aprobado en su momento en el Congreso, que puedan votar con su matrícula consular, con su pasaporte, con su INE, que se les facilite el sufragio, porque hoy llevamos 20 años de voto en el extranjero y ha votado el 1%. Y tenemos anomalías trágicas como lo que viven en el Congreso de la ciudad, un tipo que fue a estudiar un diplomado en Nueva York porque su papá se fue a Nueva York y se hizo pasar por migrante. Esas asquerosidades son las que hizo Acción Nacional, que hace actualmente, que están vigentes y que son inaceptables. Tantos connacionales que están dando la pelea en territorio estadounidense, y aquí el PAN, pues ahí está el Ricardo Anaya también, viviendo en Atlanta y regresa de senador migrante. Son bajezas de la derecha y creo que son temas que hay que estar destacando y saldar una deuda histórica con nuestros connacionales. Muchas gracias. Claro. Diana. Pues a mí me parece que no vemos nada nuevo en realidad. El vecino del norte siempre se ha caracterizado por ese trato discriminatorio hacia nosotros, por esa xenofobia, y ahora no es la excepción, nada más que antes, pues con presidentes disfrazados de buena onda como Clinton, como Obama, digamos, se podía disfrazar un poco, ver de otra manera. Y ahora de una forma descarada, pues Trump abiertamente manifiesta estas ideas imperialistas profundamente discriminatorias y que pues atentan completamente contra nuestros propios derechos. Hay una presencia muy importante de violación a los derechos humanos de los connacionales, y pues la verdad es que reconocemos aquí las acciones que ha tomado la diplomacia mexicana, la presidenta al frente de una tarea tan importante como es la defensa de la soberanía, y previamente también con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la verdad es que vemos de una forma muy alentadora que de ninguna manera se encuentran solos, que estamos implementando desde el Congreso de la Ciudad con nuestra jefa de gobierno y por supuesto también a su vez con la presidenta de la República, acciones y programas como México te abraza, que busca de una manera integral contrarrestar un poco los enormes daños que ha ocasionado esta locura y esta política migratoria inaceptable del presidente Donald Trump. También México pues ha sentado bases muy ejemplares del trato que se da a hermanos migrantes y que en esa forma soberana, en esa independencia y en ese referente que nos hemos vuelto para tratar a nuestras hermanas y hermanos que, como se sabe, vienen o transitan por nuestro territorio, nunca por gusto, sino por una necesidad legítima de buscar una vida mejor para sus familias, se han encontrado pues con un abrazo solidario y con una forma muy fraterna también de entender las necesidades humanas, y eso es lo que nos caracteriza, una política humanista en todos los aspectos, y por supuesto pues no es la excepción. Claro. Sí, pues como ya también se dijo muy bien en la mesa, los datos, los números de cuántas deportaciones han habido en la administración de Donald Trump, pues han sido bajas a comparación tanto de su primer año, pero también lo más importante y lo más interesante, a comparación con el gobierno de Barack Obama, que muy bien mencionaba la diputada, que pues sí, acá lo disfrazaban de una manera pues muy buena ondita y demás. Pero me parece bastante interesante resaltar que, por ejemplo, en el primer año de administración de Barack Obama, el número de deportados fue 396,000, contra el de Donald Trump, que fueron 256,000. Y acá lo más interesante es que la mayoría de los que fueron deportados fue en la frontera con México. Lo que está realizando ahora Donald Trump es a nivel interno en Estados Unidos. Hemos visto redadas de esto de ICE en Chicago, que es donde también la gente, el pueblo se ha estado levantando más, y con pueblo no me refiero
a los migrantes, a los mexicanos, no, también el propio pueblo estadounidense se está rebelando en contra de estas políticas migratorias del señor presidente Donald Trump. Y eso me parece también otro de los puntos muy buenos, porque nos da a entender que entonces, mientras el gobierno de Barack Obama tenía una mayor deportación de inmigrantes en la frontera, es porque el gobierno, aquel entonces, el gobierno federal, no estaba haciendo lo propio en cuanto a seguridad y lo más importante, no estaba haciendo lo propio para que nuestros hermanos, hermanas mexicanas, se quedaran aquí en el país. ¿Por qué? Porque también una de las mayores olas que se dio de migración de mexicanas y de mexicanos hacia Estados Unidos fue en el sexenio sangriento de Felipe Calderón. Entonces es un dato muy importante de mencionar, a la par de que ahora pues también el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado frontal en la línea para que, uno, garantizar a las y los mexicanos que estamos aquí en nuestro territorio un estado de bienestar que ha iniciado también con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se le está dando continuidad con políticas públicas que también han sido en comparación y equivalencia con una bilateralidad con el gobierno de Estados Unidos. Y también decirlo fuerte y claro, el gobierno de Estados Unidos está teniendo y está haciendo acciones completamente fascistas y me atrevo a decir que hasta nazistas en cierto punto, en cierto aspecto, porque tenemos un secretario diputado de Estado, Christopher Landau, que se la pasa en redes sociales amedrentando a cualquier usuario de Twitter y diciendo que es el quitavisas, ¿no? Sí, Y para sí, empezar, qué ridículo, el señor no sé si no tenga otro trabajo realmente que hacer que estar ahí amedrentando a ciudadanos, ciudadanas libres del mundo. Y eso, ¿saben quién lo hacía? Los nazis quitaban visas, los nazis quitaban pasaportes, los nazis hacían ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones. Y otra cosa importante de analizar es la manera mediática, el miedo mediático que ha estado haciendo y ejerciendo la administración de Donald Trump. No hay momento en redes sociales ni en televisión que no veamos cómo están estas redadas masivas de ICE agarrando a un inmigrante de una manera terrible. Y a través de eso, a través de ese tipo de propaganda agresiva, es que también, como ya lo mencionaba muy bien el compañero Alejandro, los mexicanos, inmigrantes, nuestros connacionales, nuestros compatriotas que están allá en México, en Estados Unidos, están resguardados. Y o sea, ya han estado muchísimos resguardados en sus hogares, en sus casas, con el miedo a las represalias de salir y que sean capturados por esta agencia nazi, ICE. Entonces, es importante ver cómo los medios de comunicación también están ahí haciendo parte de que este ambiente político en Estados Unidos se ha visto de una manera tan agresiva y tan radical en la administración de Donald Trump, a pesar de que no tienen las mismas deportaciones a comparación también de su primer año de gestión, ¿no? Del presidente Donald Trump. Sí, destacar justo ante esta presión mediática, como lo mencionas, la presidenta ha mantenido la cordura, ha sido diplomáticamente correcta y además ha apoyado a través de toda la ayuda consular a nuestros paisanos en Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que el fortalecimiento de esta cuestión jurídica Claro. va bien, ¿no? Ha logrado la presidenta un impecable equilibrio entre diplomacia, pero a la vez patriotismo. Exacto. Es quien mejor ha sabido manejar la relación con la administración Trump y mira que no es nada sencillo. Claro. Puso de rodillas a Europa, en fin, ha hecho y deshecho como ha querido, pero con México ha tenido que moderar su comportamiento, ha sido incluso hasta caballeroso en sus expresiones que dirige hacia la presidenta de la República y eso es bueno destacarlo y además la presidenta puso en su lugar a mucho diplomático que no quería cumplir su rol de protección en los consulados y les dijo a ustedes también les toca el Día del Pueblo, tienen que atender a los migrantes y nada de estar discriminando a nuestro propio pueblo en territorio estadounidense en donde formalmente es solo mexicano que son todas las sedes consulares. Excelente. ¿Y qué opinan, por ejemplo, esta semana? La verdad es que pues amanecimos con la triste noticia de lo que había pasado con las lluvias, ¿no? No lo esperábamos. Fue un fenómeno atípico y dañó a muchas personas, ¿no? Y bueno, y entonces sale la oposición diciendo que no hubiera pasado si no existiera el FOMPE. ¿Qué opinan? Pues no sé quién... ok. No, a ver, pues creo que la oposición está completamente desesperada. Solo los corruptos extrañan el Fonden. El Fonden
para el PRIAN, para el neoliberalismo, fue utilizado como una caja chica para llenar sus bolsillos de ellos, de sus amigos y de aquellos contratistas intermediarios. Porque de 10 pesos que estaban destinados en el Fonden, 3 realmente llegaban al pueblo. 3 pesos nada más llegaban a los damnificados. Y hacían todo este tipo de estrategias para llevarse esa lana, para llevarse ese dinero. Hoy la presidenta en la mañanera dijo, en tiempos electorales los prianistas utilizaban el Fonden, creaban emergencias para utilizar el Fonden, ¿no? O sea, imagínate el nivel de desfachatez, el nivel de deshumanización que tienen estos sujetos, o que tienen estos sujetos, como para todavía atreverse a decir que el gobierno de México, que nuestros militares, que la presidenta no están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Entonces me parece a mí importantísimo, sí decirlo, que pues, son unos cínicos, son unos corruptos, son unos zánganos que han estado sangrando al pueblo de México desde hace años a través, lo más triste, de una tragedia o de un desastre natural, ¿no? Ahora tenemos 19,000 millones de pesos que están enfocados para atender tragedias naturales y hasta ahorita se han utilizado solamente 3,000 millones. Entonces, hay calma y creo que se está haciendo de manera eficiente el plan que ha promovido desde el presidente Andrés Manuel López Obrador y como ahora lo está manejando también la presidenta, hombro a hombro, lodo a lodo con la gente. Y hasta en un tema operativo para activar fideicomisos tan burocráticos como era el Fonden y la forma en la que operaba, Claro. pues tenía que la Secretaría de Gobernación emitir una alerta de emergencia, lo cual también alentaba la respuesta. Por ningún lado se puede ver como benéfico el actuar de un Fonden hoy en día, en contraste con las acciones que ha llevado a cabo nuestra presidenta, que al día siguiente de la desafortunada tragedia estaba a ras de suelo recorriendo con damnificados, ¿no? Cuando se había visto una cercanía tal con la sociedad en el actuar previo de expresidentes como Peña Nieto, como Felipe Calderón, que bueno, o sea, nunca realmente los vimos caminando las calles. Le tocó a Peña Nieto una desgracia tan importante, tan grave como el sismo de 2017, y no sé ustedes, pero yo nunca vi, no hay registro de escenas como las que podemos ver hoy por parte de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en territorio desde el primer momento en el que se le requirió. Creo que el actuar de la autoridad ha sido pertinente, ha sido correcto. Por supuesto, destacar que ante una tragedia así, pues los protagonistas siempre son y serán, lo hemos visto, la solidaridad del pueblo mexicano. Claro, Alejandro. Pues es ridículo ver las imágenes de Calderón o de Peña entregando sus cobijas en los desastres, ¿no? Son realmente, lo dijo muy bien Carlos, ellos provocaban muchas veces con tal de hacerse de los recursos del Fonden, las alertas, las tragedias, y cuando no las inventaban, se aprovechaban. En el 2017 todos recordamos cómo se robaron los recursos de la reconstrucción. Jorge Romero, que hoy es el dirigente nacional del PAN. Claro. Y bueno, siempre fue así, así que son piromaníacos y se hacen pasar por bomberos. Esa es la ruta siempre que han elegido, y es ridículo la nostalgia al Fonden. Realmente lo que les irrita es ver a una presidenta de reacción inmediata que está en campo, que está en territorio, que está con las víctimas. Tuvo un incidente donde está un joven gritando y ya se dejaron ver las imágenes de ese joven con Alito Bueno, Moreno. eso casi lo mismo, ¿eh? Eso es como el PRIAN, Alito Romero. Sí. Alito Romero, ¿verdad? Alito Romero. Quedó bien. Entonces, fue eso, le tendieron una celada, pero la doctora no se amilanó y sigue a ras de piso, y la respuesta del pueblo también ha sido, yo he estado ahorita en la universidad, fui a Morena, la UNAM, las sedes de Coyoacán que tiene Clara Brugada, también con mucha solidaridad de parte del pueblo. Entonces, hoy tenemos esa... digamos, es algo muy positivo para el pueblo que está en una desgracia, que tenga un gobierno de reacción inmediata dispuesto a entregar los recursos sin andarles metiendo la mano
y el pueblo tiene más confianza en los centros de acopio, desata la solidaridad. De por sí siempre hemos sido, con todo y los gobiernos transas y corruptos, siempre la solidaridad del Cierto. pueblo ha sido la consigna de nuestro movimiento de solo el pueblo puede salvar al pueblo. Tuvo un profundo sentido desde el sismo del 85 y se repitió en el sismo del 2017 y en todas estas situaciones trágicas que ha vivido con los huracanes. Sí, y bueno, destacar, por ejemplo, que ya lo que no entendemos las personas a veces es que hoy la inteligencia artificial te hace ver cosas tan rápido, ¿no? Google, ¿por qué desapareció el Fonden? No, pues porque tenía una deuda de 13,123 millones. O sea, digo, bueno, no sé a quién le hablan, ¿no? Porque definitivamente, pues si ya nada más, ¿por qué desapareció el Fonden? Aparece esto. Dices tú, ¿cómo es posible que apelen a algo que además estaba más que quebrado y que nos estaba quebrando como mexicanos? Sí, no, pues es lo lamentable, pero desafortunadamente ahí tienes a pericos en redes sociales creyéndose pues todas las falacias de los medios precisamente corporativistas, hegemónicos, repitiendo la misma mentira de que el Fonden, también, ¿no? Digitales sí, también algunos digitales. Bueno, pues tan solo a Typical TV, ¿no? La manera en la que Alarraqui dirige ese intento de medio desinformativo, pues es muy penoso. Entonces sí me parece muy grave. Y además, perdona que te Sí, interrumpa, no. pero personajes diciendo, disfrútenlo votado. Ay, eso es lo peor, o sea, el usurero Ricardo Salinas Pliego queriendo ser presidente de este país y el mismo viernes de hace una semana publicando un tuit burlándose de un gif de Bart Simpson, haciéndole así bailando, diciendo disfrútenlo votado, o sea, qué nivel de inmadurez, qué desfachatez, y en verdad, un verdadero usurero, evasor fiscal, zángano, corrupto, que quiere gobernar este país y publicando ese tipo de cosas es como Y sabes otro tema. algo le falta, ¿no? Y van a ser unos millones que se los van a cobrar. Otro tema justo en este tema que me causó también mucho pues conmoción fue que decían que no podían ayudar las personas con recursos a los damnificados porque serían etiquetados a favor de Moreno, del gobierno. Exacto. Entonces vemos a Carlos Slim con Fundación Telmex ayudando a todas estas personas, ¿no? Sí, por que supuesto. lo desmienten en ese momento, ¿no? Entonces, creo que a veces, más bien como que hoy todo es más transparente. Y bueno, otra cosa igual para poner en la mesa, los influencers igual queriéndose ir a hacer pues el altruismo, pero pues que también sabemos que el ir a hacer eso para ellos es más ganancia porque lucran con las vistas, lucran con los likes y luego en redes sociales salen exponiendo, es que no nos dejaron pasar a las rutas. Pues ¿cómo te van a dejar pasar si hay protocolos, si acaba de haber una inundación? Tu camionetita que llevas ni de broma va a pasar por los caminos que quedaron deshechos. O sea, para eso está el ejército, para eso hay una estrategia que se está implementando. Entonces, también tenemos el caso de un influencer muy famoso que en 2017, según recaudó recursos para el terremoto, y pues se sabe ahí entre líneas que probablemente se clavó esa lana, ¿no? Y que nunca se entregó para realmente apoyar a la gente, apoyar al pueblo que perdió pues su patrimonio. Entonces, sí se me hace a mí muy nefasto también que vayan y quieran hacer videos nada más para ganarse likes y vistas. Sí, no. ¿Qué opinas, Diana? Sí, no, lamentable por los cuatro costados y además, como bien decías, yo creo que este tipo de oportunismo también se alimenta de fideicomisos precisamente como el del Fonden. Hoy por hoy podemos hablar de que el apoyo se recibe de forma directa, lo cual pues también fomenta esa transparencia tan urgente, hablando de esa cantidad de recursos y sobre todo de la urgencia de ser recibidos por parte de los damnificados. Entonces, la verdad es que me parece muy insensible e inaceptable que se siga lucrando, como bien dice Carlos, con la desgracia, y es una práctica muy recurrente de la oposición y es la única forma en la que muchas veces consiguen atención pues de los mismos, ¿no? Pero como en este y tantos casos más, como en la reforma al Poder Judicial, el pueblo ha legitimado las decisiones, es el pueblo el que manda y pues contra eso ni ellos ni nadie va a poder. Alejandro. Pues hay una
gran conclusión. Ya al día de hoy, por ejemplo, con el tema del amparo, solo de ejemplo, ya le congelaron las cuentas a la hija de Granier. ¿Cuántos años llevaban después de ese atraco al pueblo de Tabasco, ¿no? Entonces, así lo mismo vamos a ver de Salinas Pliego y ver caer uno a uno, teniendo que enterar los recursos que le habían negado al pueblo y que debían. Por ejemplo, un Salinas Pliego, además, dicho sea paso, gran parte de su fortuna se explica a partir de las comisiones. También está muy molesto porque Andrés Manuel hizo de Telecom Telégrafos Financiera del Bienestar y ya no les podía diezmar las remesas a nuestros connacionales. Entonces, eso es lo que les está molestando y todo es por el bien de nuestro país, por tener bienestar, aprovechando que estamos aquí en el podcast del bienestar, el podcast que la derecha no quiere que escuches y son las transformaciones que la derecha no quiere que sucedan. Bueno, pues hemos llegado a la conclusión con este gran promo que nos hizo Alejandro. Estamos muy agradecidos de haberlos tenido hoy aquí en el podcast del bienestar. Gracias Alejandro, gracias Carlos, gracias Diana. Gracias por estar con nosotros compartiendo los temas más relevantes de la semana.